La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados terminó de recibir audiencias por la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente y votará en particular el proyecto el próximo martes hasta total despacho. Hoy vence el plazo para el ingreso de las indicaciones que se acercarían a las 70. Gonzalo Holguín con todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Nivaldo, Katy, muy buenos días. Sí, tú lo decías, al menos 70 indicaciones estamos calculando serán presentadas al proyecto de reforma que habilita el proceso constituyente y con el plazo máximo para su presentación venciendo esta tarde se esperan que sean más las que se sigan incorporando. Hay dos tipos de indicaciones que vamos a ir conociendo. Las colectividades que firmaron el acuerdo en su mayoría no van a proponer cambios, esto es sabido, ¿no? Pero en el Frente Amplio y el Partido Comunista sí piensan ingresar indicaciones para afinar los mecanismos de participación ciudadana y también de pueblos originarios. Estas serían quizás indicaciones de forma que al menos desde lo político dicen no afectarían la integralidad del acuerdo político al que se alcanzó en el Acuerdo por Chile y que fue ratificado en la Comisión de Constitución del Senado y también en la sala de la Cámara Alta. La bancada del Partido Republicano ingresaría alrededor de 50 indicaciones, entre las que se cuentan mecanismos de cierre del proceso en caso de rechazo, y los parlamentarios independientes agrupados también harán propuestas para que los consejeros electos sean por mayoría y no bajo el sistema de listas. Estas más bien serían propuestas de fondo que sí atacan la esencia de esta iniciativa. El diputado independiente PPD, Jaime Araya, dijo que hasta la Comisión de Derechos Humanos ha levantado alertas sobre la designación no democrática de los expertos. La idea es poder mejorar un acuerdo que todo el mundo está conteste en que no ha sido lo mejor, que los expertos sean elegidos, que es lo que la ciudadanía demanda, pero eso no cumple el estándar democrático. De hecho, ha habido advertencia de la Comisión de Derechos Humanos que esto podría violar convenciones internacionales. Entonces nos parece que un tema tan delicado como construir una constitución requiere que las cosas se hagan bien, que los expertos sean los que sean elegidos por la ciudadanía y no sean designados por partidos políticos. Ya está plasmado en el texto, aunque reconocen que sí podrían haber algunas modificaciones. La diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez dice que el debate para que los expertos también fueran electos ya se libró, lo apoyaron, pero perdieron. Es una mala idea porque nosotros siempre planteamos tenía que tener un proceso a través del Congreso donde una institución democráticamente electa, el poder constituyente derivado, por lo tanto nosotros también tenemos mucho que decir. A nosotros nos hubiese gustado que todos los órganos del proceso constituyente fueran 100% electos. Perdimos esa discusión y la perdimos en el acuerdo constitucional. Nosotros vamos a ser respetuosos del acuerdo. Fueron 6 diputados republicanos que estuvieron turnándose como asistentes a la sesión y desde el comienzo del trámite en la Comisión de Constitución durante el día jueves debatieron la conformación del quórum, la lista de invitados, las preguntas a los expertos y la lectura del proyecto en íntegro, lo que motivó que las primeras 2 horas de sesión todavía no comenzara oficialmente el trámite. En estos entreveros fue que el diputado republicano Luis Sánchez acusó que no se les estaba permitiendo plantear sus posiciones y le pidió directamente al secretario de la Comisión el ingreso de una moción de censura en contra de la presidenta de la Comisión, la diputada Carol Cariola. Vimos durante la comisión entorpecimiento a que miembros de la comisión pudiéramos, en el fondo, exponer todas las dudas y consultas que tuviéramos ante los invitados. Le representamos en muchas ocasiones a la presidenta de la comisión que no se daba espacio ni siquiera para la exposición de documentos, y esto llegó a tal nivel que tuve que indicar y solicitarle a la Secretaría de la Comisión que se dé curso a la censura como está establecida en el reglamento. Cariola contó al término de la sesión que se recibió a todos los invitados y se terminó con las audiencias, fijando un cronograma que el día lunes discutirá y votará en general y el martes hasta total despacho se votarán todas las indicaciones. Cariola dijo que hubo una actitud violenta y machista de parte de los diputados republicanos y dijo que la censura forma parte de una estrategia para atrasar la tramitación, acusando incluso que literalmente hubo golpes de mesa. Es una representación más de su estrategia de dilación. Hoy los diputados no solamente alzaron la voz, interrumpieron las exposiciones, literalmente dieron golpes a la mesa, presentaron una censura. Yo voy a tender a pensar de que el Partido Republicano se está transformando en una prolongación política de la acción del Pancho Malo y el Team Patriota en las calles. Por reglamento, el ingreso de una censura significa que la sesión del martes hará sí o sí un punto de tabla para discutir y votar esta moción, que no tendría los votos suficientes. Efectivamente, esto sí tendrá un efecto, va a retrasar la tramitación, en particular el día en que es hasta total despacho. En la noche del miércoles se repartió el texto de reforma en las bancadas y hasta la tarde de hoy se espera una ola de indicaciones que buscan modificar elementos del proceso eleccionario, las facultades de los expertos y, lo decíamos, el proceso de participación ciudadana. Con un elemento trascendental, Katy,
Nivaldo. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, puso el contrarreloj. La semana que comienza el día 16 de enero, el proyecto de reforma ya tiene que ser ley de la República para dar inicio al camino administrativo que terminará con la instalación del Consejo Constitucional. A contrarreloj entonces, Gonzalo, pero a ver, hay muchas indicaciones que se vocean, ¿no es cierto? ¿Cuáles de ellas podrían, crees tú, prosperar? ¿Hay algún acuerdo en torno a alguna de ellas y cuánto podría modificar algunas de estas modificaciones que tienen algún tipo de respaldo el proyecto que se ha presentado? Bien, hay que pensar que en sala y en comisión se necesitan 4/7 en la Cámara Baja para que se respalden estas propuestas. Estamos hablando de más de 80 votos. Con esta situación lo que se demuestra es que este será un trámite, como lo auguraban algunos diputados que están cerca del acuerdo, que va a ser ruidoso, que va a ser más conflictivo incluso de lo que ha sido ahora, pero que en el momento final van a ser muy pocas las indicaciones que van a pasar. No creo que estemos en posición, Nivaldo, de decir que va a ocurrir lo mismo que el Senado. Recordemos que el Senado rechazó más de 100 propuestas, las rechazó todas. No pasó ninguna en la sala de la Cámara Alta. Sí en la Comisión de Constitución, que es reconocido como el momento entre los firmantes del acuerdo en donde más se iban a hacer modificaciones. Da la impresión de que existe alguna posibilidad de que, por ejemplo, pueda pasar la indicación, que será inminentemente presentada, entendemos, de que se incorporen las municipalidades en el proceso de participación ciudadana. En este momento solo las universidades. Lo de los pueblos originarios será interesante porque hay varias visiones de que efectivamente podrían verse de alguna manera derechamente no representados en el proceso. Hay varias encuestas que hablan de que la equivalencia de los votos y sus porcentajes llevarían a un escenario en donde simplemente no habría nadie de pueblos originarios electos, y es en ese contexto que habrá una puja desde el Frente Amplio, entendemos que sería respaldada por algunas fuerzas hasta el socialismo democrático, que podría tratar de incorporar el rol de los pueblos originarios también en la comisión de expertos. Esas son ideas que hasta el momento podrían modificarse, y después es cierto, durante esta tarde, y vamos a ir conociendo más detalles de más indicaciones, es perfectamente posible que aparezca una que otra que técnicamente cambie algunas cosas, pero en lo que se trata, la integralidad del texto, difícilmente habrá más de 85 votos para apoyar cualquier cosa tan potente, por ejemplo, como elegir democráticamente a los expertos. Ahora, esto es tan a contrarreloj que la expectativa es que la próxima semana se promulgue o quede lista finalmente para que el presidente la promulgue, ¿no? La idea es no volver o no llegar hasta un tercer trámite y que salga lo antes posible, más con lo que se esgrimía ayer de parte del Servicio Electoral, que requiere que esto sea ley lo antes posible, con una fecha tope que es a mitad de mes, ¿no? Para poder dar inicio a todo lo que significa una nueva votación, un nuevo proceso electoral en el país. Sí, y esto la verdad es que es una cuestión de calendario. Si es que la Comisión de Constitución termina de votar en particular el martes, esperemos que sea de día, o digamos que es de día, porque la diputada Carol Calviño también dijo que podrían llegar hasta la madrugada. Después pensemos en que se aprueba alguna indicación. Esa indicación inevitablemente fuerza una comisión mixta y que después ambas cámaras tengan que ratificar estas modificaciones, y en todo esto que estamos hablando tendría todo que ocurrir sí o sí el día miércoles. O sea, votación de sala en general y en particular, mixta si que se aprueba algo, dos cámaras, todo eso dentro del mismo día. Es posible, por cierto, la voluntad política y los tiempos de las urgencias hacen que todo sea posible, pero ahí le mostramos otra dificultad que existe en el camino para la Cámara de Diputadas y Diputados para eventualmente hacer algún cambio. Muchas gracias, Gonzalo. Que tengan buen día. Igual tú, hasta pronto, gracias, Gonzalo. A ver, a propósito de plazos clave, ¿cuáles son? El 27 de enero, esto es en 21 días más, ese día es el cierre del registro electoral. El 26 de febrero, 70 días antes de la elección, se publica el padrón auditado y se inicia el proceso de reclamación ante el Tribunal Electoral de ese padrón. Hay 5 días para reclamar el padrón por los actores en general y los partidos políticos. El 23 de marzo, esto es 45 días antes de la elección, se publica el padrón definitivo y se inicia la asignación de los locales de votación y de las mesas. Y el 7 de abril, 30 días antes de la elección, concluye la terminación de los vocales de mesa por las juntas electorales. El 15 de abril, esto ya será 22 días antes de la elección, se publicarán en la página web del Servicio Electoral los locales, las mesas de votación y quiénes van a ser los vocales. Todo esto partiendo de la base hipotética hasta ahora de que la elección de los consejeros constitucionales sería el 7 de mayo, que es el plazo que se está manejando, reitero, en la teoría, porque eso tiene que estar ya contemplado así en la publicación de la ley. Lo más probable es que sea así, no hay cambios respecto de la fecha, ya se vio que no fuera el día de la mamá, etcétera, pero tiene que salir el proyecto de ley en el tiempo.
Respecto a lo que decía Andrés Tagle, él llamaba la atención acerca de los plazos para cumplir con el nuevo itinerario constitucional. Dijo, respecto de la fecha que fue cambiada del 14 al 7 de mayo, toda vez que el 21 de mayo era también una fecha imposible, si no hubiera sido postergado hasta el 27, esto ha obligado al Servicio Electoral a un esfuerzo importante de organizar las elecciones de consejeros constitucionales con un calendario de 100 días, cuando lo contemplado en la ley era 140. Este calendario de 100 días parte el 27 de enero, lo estábamos revisando recién, día que ha sido bastante mal interpretado al suponer que ese es el plazo de publicación de la ley. Nosotros entendemos que ese es el plazo para la fecha del cierre del registro electoral y es muy importante que la reforma esté despachada por el Congreso en la próxima semana. Estamos hablando del día 13 y publicada inmediatamente como ley. Eso fue lo que dijo Andrés Tagle cuando les puso la máquina ayer a los diputados. Poniéndole presión, añadiendo que es relevante para nosotros, dice el director de CERVEL, porque si bien podemos adelantar algunas acciones para poder tener actualizado el registro electoral, no podemos incurrir en gastos para efectos de campaña, por ejemplo, llamando a actualizar domicilio electoral, cosa que es un tema bien relevante debido a la georreferenciación. Por lo tanto, todo el espacio que media entre la publicación de la ley y el 27 de enero, que cerraría el registro, es un plazo muy importante y beneficioso para nosotros. Y también tuvo momentos Tagle para referirse a lo que algunos senadores consideran meter la mano en la urna. ¿Y esto por qué? Por la corrección de la paridad en el de salida. Dijo él, aquí muchos confunden que simplemente votamos por personas al igual como se vota para presidente de la República, que es un cargo uninominal. Eso no es así. Aquí el cambio, la fórmula propuesta, no es una fórmula que altere los votos de una lista. Se da prioridad para cambiar de sexo en la misma circunscripción, en donde está el desajuste del partido, y si no hubiera candidatos de ese partido, se mantienen los de la lista. Nunca una lista pierde un cargo debido a la paridad. Así que la frase de meter la mano en la urna es una cosa que en general yo no comparto, aclaraba Tagle ayer acerca del sistema vigente de la lista abierta. Y a estar muy atento porque, como le decíamos, hasta hoy día a las 13 horas se pueden presentar indicaciones a la reforma constitucional en trámite en la Cámara para dar inicio a la votación, en particular entre lunes y martes de la próxima semana. Y en paralelo a esa negociación se están dando también conversaciones respecto a la elección de los consejeros, porque con lo revuelta que está nuestra política y con lo inminente que es esta elección, se requiere llegar a acuerdos. Ayer un nuevo llamado unitario realizó el Partido Socialista en momentos en que su decisión es clave para definir en cuántas listas se va a presentar el oficialismo con miras a la elección de los consejeros constitucionales. Mientras el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, rechaza ir con Apruebo Dignidad, desde el PPD y el Partido Radical se han abierto a pactar con la Democracia Cristiana para ir en listas separadas en el oficialismo a la espera de una definición del Partido Socialista. Una declaración tras abordar el tema en la reunión de mesa del martes, en que el Partido Socialista pide impulsar un acuerdo por la democracia con el objetivo de formar una alternativa electoral del conjunto de las fuerzas democráticas con vistas a los comicios de los miembros del Consejo Constitucional, del que emanará una nueva constitución, invitando también a la Democracia Cristiana a compartir, dice el documento, ese gran esfuerzo. En tanto, el miércoles 4 se realizó una nueva reunión entre las directivas de la Democracia Cristiana y el PPD para analizar la opción de ir juntos en una lista. Según Cecilia Valdés, con el PPD están haciendo esfuerzos para poder representar de mejor manera al electorado de centro-izquierda. Y en la Democracia Cristiana, el senador Francisco Buenchumilla afirmó que aún no tiene una postura clara respecto a si lo mejor es agruparse en una lista o en dos, y sin embargo afirmó que no descarta la propuesta del oficialismo. Yo no me niego a hacer una alianza con toda la centro-izquierda, según dijo él. Ya, y hay otro, claro, porque recordemos, no van a ser tanto los elegidos, y por lo tanto algunos dicen hay que sumar fuerzas para para poder elegir, digamos, a quienes van a redactar la Constitución. Bueno, y hay un dato que lo entrega hoy día el diario La Tercera y señala que el miércoles pasado la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, sostuvo un encuentro por Zoom con la directiva del Partido de la Gente y el ex candidato presidencial Franco Parisi. El conglomerado comenzó una incipiente búsqueda de posibles alianzas ante el riesgo de que la UDI y Renovación Nacional alcancen un pacto con el Partido Republicano y ellos queden fuera de ese pacto. Evópoli no quiere ir con el Partido Republicano. Esto había sido en completo sigilo porque fue una reunión telemática a través de Zoom. En la tarde del miércoles la directiva de Evópoli se reunió con la mesa del Partido de la Gente y con el líder y fundador de ese partido, que es el economista Franco Parisi, que vive en Alabama, en Estados Unidos. En el encuentro participaron la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, y el secretario general Juan Carlos González, quien es el nexo con Parisi, pues lo conoce desde que ambos trabajaron en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN. Además de sus pares, participaron sus pares
funcionarios del PDG, el timonel Luis Moreno y el secretario general Emilio Peña. El tema que los convocó fue explorar la posibilidad de una posible alianza para las candidaturas al Consejo Constitucional. Y conversaron acerca de cómo Beca atienda el proceso constituyente por medio de la reforma constitucional que ya fue aprobada en particular en el Senado y que se verá en la Cámara. Lo cierto es que la idea de Evópoli es tantear terreno ante posibles alianzas que se pudieran hacer para las candidaturas, un tema que también están debatiendo en otros partidos y coaliciones, por ejemplo en Chile Vamos. Claro, aunque los socios de Evópoli en la coalición, que son la UDI y Renovación Nacional, se han negado a hacer un pacto con el Partido Republicano y probablemente haya 2 listas de candidatos de la derecha, en Evópoli buscan analizar todas las opciones de alianza, pues les resultaría especialmente incómodo pactar con la tienda de José Antonio Kast. Y de esta manera, según dicen fuentes internas, la cita del 4 de enero se inserta en el análisis de un eventual plan B en caso de que la UDI y Renovación Nacional decidan finalmente ir junto a republicanos. De hecho, de la reunión con Parisi y con el Partido de la Gente, Evópoli no informó a sus compañeros de Chile Vamos. Quienes supieron del encuentro, señala La Tercera, dicen que la conversación primero giró en torno a cómo el PDG analiza la reforma constitucional. Ahí el partido planteó que estaba molesto con la UDI y Renovación Nacional porque sus propuestas iniciales del proceso fueron rechazadas, entre ellas las que incluía un plebiscito de entrada para que la gente eligiera el mecanismo y si quería o no un nuevo proceso constituyente. Y después conversaron respecto del proceso en la Cámara, en donde el Partido de la Gente espera influir a través de la presentación de indicaciones. En Evópoli llamaba la atención que el partido fundado por Parisi apareciera en la prensa con intenciones de torpedear el proceso a través de demorar la tramitación del proyecto de ley con la discusión de las enmiendas o las indicaciones. Ahora hay otras fuentes que sostienen que no se habló directamente de alianza, sino que se sondearon posibilidades. De hecho, el PDG le preguntó a Evópoli qué posibilidades reales había de un pacto de Chile Vamos con el Partido Republicano, a lo que les respondieron que no eran muchas. Y hasta ahora en la interna de los dos partidos dicen que nada está definido. En el Partido de la Gente dicen que están explorando alianzas con cualquier fuerza. Incluso hace poco el secretario general Emilio Peña habló con la presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Con esta última colectiva se sienten cómodos porque al igual que ellos se opusieron al proceso constitucional. De todas maneras, el PDG no descarta ir solo a las elecciones. Mientras tanto, en Evópoli también se encuentran viviendo diversas alternativas por las cuales han sostenido contactos con Amarillos por Chile. En el partido de la derecha liberal, Evópoli, destacan que en la encuesta CEP del miércoles pasado un 34% se identifica más con el centro político que con la izquierda y la derecha, y por eso es que afirman que es ahí donde tienen que hacer girar el sector. Además, argumentan que ese mismo punto se vio reflejado en que Hut resultara como la sexta figura política mejor evaluada, superando a los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. En el encuentro también se habló acerca de otros temas de contingencia. Franco Parisi aprovechó de comentar los problemas de orden público, realizar críticas al gobierno por el anuncio de los 13 indultos a personas privadas de libertad, entre ellos autores de saqueos, incendios, homicidios frustrados y un exfrentista. El economista ha estado atento al proceso constituyente y algunos dentro del PDG, como el diputado Rubén Oyarzo, lo han propuesto como una alternativa para ser designado como uno de los 2 expertos nombrados por la Cámara Baja, ya que podría regresar al país en enero, pero hasta ahora Parisi no ha revelado sus intenciones.